En la década del 80, 20 años antes de que AFA incorporara el futsal femenino, hubo un torneo que hizo historia. Organizado por las propias jugadoras, Unión de Espeleta fue el escenario. El Papi femenino, como se llamaba en aquellos años, tomó protagonismo. Minué, Tigre, San Fernando, la Academia, Crisol Esperanza, todos querían quedarse con la copa. En mi época había muchísimo prejuicio. Nosotros junto con mis compañeras tuvimos que luchar muchísimo. Del año 59 que juego, incluso en la familia teníamos problemas. Y de verdad que fue una lucha que gracias a que mis compañeras también, como yo, nos gustaba tanto, seguimos, porque otras se hubieran abandonado. El torneo de Unión de Espeleta, que contó con 18 equipos, fue la oportunidad de varias jugadoras para darse a conocer, lucirse, ganar hinchada. También fue el marco perfecto para definir clásicos de una época. Los varones iban a vernos para reírse de nosotros, pero se llevaban cada sorpresa porque había pibas que jugaban mejor que los varones, vamos a ser sinceros. Hoy, en camino al Mundial, las pioneras del futsal femenino. Soy Betty García, pionera de la selección argentina y del fútbol femenino. Soy Liliana Sequeira, me dice el Mansi, soy pionera del fútbol femenino de los años 70. Estamos con Betty García y con Mansi Sequeira, dos pioneras del fútbol y del futsal femenino argentino. Voy a arrancar con lo que decías hace un ratito en la presentación y es, Betty García era tu ídola. ¿Cómo jugaba Betty, que está acá al lado mío? Ah, no, era espectacular. Una 9 imparable, porque jugabas de 9, imparable. Nunca jugué contra ella, pero siempre me imaginaba cómo la tendría que parar, porque yo era brava. Yo empecé jugando de 5, pero siempre me tiraba para atrás. Terminé jugando de 2, y así enana como era muy buena cabeceadora. Pero si hubiera jugado contra ella y la pelota pasaba, pero no creo que ella pasara. Tipo Roberto Perfumo. Ahí o pasaba uno o pasaba el otro, los dos juntos nunca. Se hizo conocido en el último tiempo en la historia de las pioneras de 11, ¿no? Toda la selección del Mundial 71, organizado no por la FIFA, pero sí que se jugó en México, y aquel partido contra Inglaterra en donde ganaron 4-1. Pero después lo que se desconoce es toda la década del 80 y los torneos de papi que existieron, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Siempre. Entonces, hoy nos vamos a detener un poquito en lo que fue esos torneos en Unión de Espeleta. Sí. Vamos a arrancar primero, vos participante en la formación de Minué, de uno de los equipos más complicados y más ganadores de aquella época, y vos de la academia del equipo de Racing. Que también participaste, Sí, porque por esperábamos supuesto. todo que participara, Por supuesto. todas las esperábamos, ¿o La no? academia era un equipo que venía Sí. con mucha... Muy famoso. Sí. Muy. No sé, muy. nadie quería jugar con toda la academia No. al principio, incluso acá cuando hicimos el campeonato en excursionista tampoco. ¿Y por qué no querían jugar contra ella? Sí, pero por las jugadoras que tenía. Claro, era un equipo no muy su bueno, trayectoria. muy- Como equipo, ¿cómo eran? Era un relojito, como lo fue Minué después. Muchos años jugando juntas, se conocían de memoria y jugaban bien. Porque ¿qué es lo que pasaba cuando iban a ver las pibas jugar en las canchas de Babi en ese tiempo, Papi, futsal ahora? ¿Qué es lo que se quedaban con la boca abierta? Más los hombres, porque Claro. no podían creer que una mujer jugara como jugara. Pase, tiki-taka, ¿o no? Es verdad, es verdad. ¿Y vos qué tenés para decir de Minué? ¿Qué se decía en aquellos años de Minué? No, tenía muy buenas jugadoras, incluso te digo, parte de la selección los tenía Minué. Había muchas jugadoras de la selección. Estaba Evan Embesi, estaba Chopito. Aparte había otros equipos que jugaban bien, por ejemplo Tigre. Oh, O sea que cuando nosotros entramos Pero ahí, Boca nosotros River. ya estábamos grandes cuando Sí. jugamos en Espeleta. sí, Pero todo el mundo le quería ganar a la academia, ¿viste? sí. Sí. Y te digo más, Tigre, por ejemplo, venía con un prestigio terrible Sí. y se enfrentaron con la academia y le ganamos nosotros. Y no sabés la bronca que tenían las jugadoras de Sí. Tigre, porque nunca pensaron que la academia Sí. les iba a ganar, ¿viste? Pero le ganamos bien, Sí, le ganamos bien. sí. Y era el clásico de Minué, ¿no? En aquellos años. Claro, en River y Boca era el clásico de Tigre Con Minué, con Minué, sí. porque se armaban. Porque en ese tiempo estaban más en apogeo ellas, ¿viste? Claro, aparte como ella dijo, ya estaban más grandes, ellas. Y nosotros teníamos más canchas grandes. Claro, ellas iban a canchas más grandes. La verdad que a mí me sorprendió el campeonato
de Espeleta por la cantidad de equipos. Sí, es verdad. Cantidad de equipos. Sí, más o menos 16 fue Sí, lo que bueno, contabilicé. pero era un montón. Y cómo jugaban, no eran que pelotazos o, viste, no. Estaba no, Crisol cómo de jugaban. Esperanza también, que muy Yo- buena jugadora, ¿viste Crisol lo de que era? Esperanza de Quilmes. Sí, bueno, Andrada, que también jugó en Minué, yo quería traer a Angelina Torre, que es una jugadoraza. Sí. Tenía, Una defensora una patada, un Sí, sí. zapatazo que te Poco rompía el media arco. faulera era, ¿viste? ¿Eh? Sí. Era Sí. brava en la cancha. Era sucia. Era Para brava empezar. en la cancha. No sé si es sucia, Sí, pero sí, era sí, yo jodida en la cancha yo para pasarla. la padecí acá en la cancha de excursionista. Se midieron nosotros Sí. y en un momento que salto a cabecear la pelota me mandó una trompada en el estómago, que me dobló. Bueno, Y sabía aparte eso. de ahí, ella era terrible conmigo, no sé qué le pasaba. Y porque no te podían No, parar, creo Betty. que- Sí, bueno, pero... no creo que sea con vos, creo que era No, con no, todas las conmigo delanteras, era, eran jugaban, bravas. y me buscaban en la cancha. Ah, Jugaban bueno, a lo cancha mejor la chiquita. mandaron. Te querían sacar del Sí, partido por lo terrible. habilidosa. Y después ustedes hablaban sobre algunas pioneras, se enojaban, vos te enojabas con el escorpión Diguita. Decías que no inventó nada. ¿Quién fue la que inventó? Yo la conocí a Chopito. a Chopito y jugué con Chopito. Con la Ella Chopito jugaba al era un arco. espectáculo. Era un espectáculo. Ella de arquera te sacaba las pelotas así. Y era una enana como yo. Y hacía esa del escorpión. Por eso te digo, él no inventó nada. Y eso era en los años 70. Recuerdo Chopito. Era cuando más grande fuimos que a yo. jugar a Perú. Resulta que yo me iba con la pelota y me venía una peruana batiéndome los talones. Entonces la dejé pasar y cuando pasó la enganché. Me rodearon todas las peruanas en ese momento. Vino Chopito y desparramó a todo el mundo. Me vi sola. Vi algo. ¿Qué pasaba? No sabes. Muy buena jugadora. Muy buena. Muy buena Ella defensora. jugaba, muy buena defensora. Jugaba de 4, ¿no? Sí. Muy Jugaba de buena cuatro. defensora. En el arco y de 4. No, sí, claro. Sí, en cancha de 11 de 4. En papi no, era arquera o también jugaba Sí. porque, a ver, eran muy buenas. Pisadita, toquecito, taquito. Y algo que leí también, no sé si ustedes alguna vez escucharon el rumor y demás, pero sí que en Zona Sur se hablaba mucho de la hermana de Maradona. Recuerdo que Maradona y la familia nos fue a ver a un partido de papi. ¿Me estás cargando? ¿En dónde? ¿Ahí en Espeleta? No, en Fiorito. Claro, porque ya hay muchas chicas Porque también. sí, hay Fiorito. muchas chicas que lo conocieron y tuvieron amistad con él. Y que jugaron. En el equipo ahí, que de muchas jugadoras. Sí, sí. A mí me interesa saber dos cosas. Uno, ¿cómo era el espectáculo? ¿Se llenaba la cancha ahí en Espeleta? Sí. Y después, ¿había canciones de equipo? Por ejemplo, Minué tenía una canción, la Academia tenía una canción. ¿Se acuerdan de alguna Todas canción? no, para mí Aunque no nos es, pero lleven no me la acuerdo. contra, los clubes en general, será siempre la academia emblema nacional. Yo en esa época era la FAL número 1 y la que dirigía la hinchada, ¿Y por qué vos no jugabas? porque éramos muchas. Entonces Luis me dijo, estoy en una duda, no sé, entre vos y Gorrión. Y yo agarré y dije, no, poné a Margarita, porque yo tenía mi nena de 2 años. Y más allá que las pibas la cuidaban y todo, dije, no. Por ahí me va a ver en la cancha y va, mamá. no". Claro. Ahora tiene 44 años la bebé de esa época. Y entró Gorrión. Y ella jugó mucho tiempo, porque ella también jugaba. A ver, nos intercambiábamos todas para jugar. Ustedes son dos mujeres que todavía están muy vinculadas al fútbol. Vos me decís que seguís mucho, que ves muchos partidos Yo- hoy en día. Y vos, no solo que ves también, te he visto en canchas, pero sino también sos directora técnica, eso lo vamos a hablar en un ratito, de las Noritas. Me gustaría saber qué diferencias ven entre sus años en cuanto al juego y lo que ven hoy en el juego de las chicas. En su época era quizás algo más individualista, más táctico, más técnico. ¿Cómo era el fútbol? Cambió mucho. Bueno, nosotros salíamos a jugar y el director técnico no, pero ahora hay otra forma de jugar. Tienen otras técnicas para jugar. Los he visto usar, nada que ver cuando jugábamos nosotros. Pero de todas maneras se jugaba bien cuando jugábamos nosotros. Bueno, sin ir más lejos, el torneo de Espeleta lo organizaron ustedes. ¿Nació desde las jugadoras mismas o no? No, ¿No eran las madres de...? Sí, la por eso? madre de una jugadora. Ahí va. Sí, Sí, el de de Crisol de Esperanza. la mamá de Josefa. José.
Yo jugué un partido para ¿Sí? Cristal de Esperanza, que fuimos a jugar a Mendoza contra los mendocinos, cancha grande. Y la verdad que era un equipo bastante aguerrido. Pero por eso digo, es un torneo que nació desde la madre de una de las jugadoras, Sí, pero desde sí, las jugadoras sí. mismas. Y es que No es que nosotros- alguien vino de afuera y le dijo, No, tengo este torneo para ustedes. la mayoría de las veces organizábamos entre nosotros. No, te digo, yo he organizado muchos partidos Claro. de futsal, iba con el club, hablaba con la comisión, Sí. iba en un porcentaje de la comisión, otro nosotras, y se Sí. jugaban los partidos. El club se encargaba de hacer la propaganda y se llenaba. Dependías de un club, Sí. porque antes los Nosotros no clubes no dependíamos tenían de- fútbol, era No. dependía de nosotros. Sí. Por eso siguió el fútbol femenino así. Mi sobrina, que ella organizaba campeonatos en cancha de Babi, el club le daba sus instalaciones, se quedaba con el buffet, ella cobraba entrada y a su vez el equipo tenía que poner una cantidad de plata. Y de ahí se sacaba para premio, poner el 70% del premio. Sigue habiendo campeonatos en la provincia de Buenos Aires, principalmente en La Matanza, Fiorito, y ella hacía los viernes de 9 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. No jugaban porque no tenía techo en ese tiempo el club, cuando llovía, pero si no, después en pleno invierno todo con bufanda y las pibas ahí, una vez que entrabas en calor, chao. Quiero volver un poquito a los torneos de espeleta. Ustedes decían que había hombres que se acercaban, que en realidad se acercaban para criticarlas con ciertos prejuicios, pero después obviamente se iban viendo un buen espectáculo o a veces se sorprendían de lo Sí. que veían. ¿Les llegaban a gritar cosas? ¿Cómo vivían ustedes los prejuicios en esos años? Depende de dónde fuera. En ese campeonato creo que no hubo tanta agresión. No, la verdad que no. No. Esos fueron los comienzos, donde estábamos Pero, juntos, íbamos a cancha sí. grande y como estábamos Igual, muy vale. alejados de que estaban cosas, ¿viste? Ibas a las provincias y Pero- cuando jugábamos contra los hombres nos decían de todo. Pero después se quedaban tranquilos porque la Sí. verdad que se maravillaban de ver jugadoras cómo jugaban, cómo paraban la pelota, cómo pateaban, Sí. cómo una arquera se lucía atajando, volando, ¿entendés? No se imaginaban eso. Entonces ahí ellos cerraron la boca. Y después, en cuanto a ídolos futbolísticos de ustedes de esa época, ¿no? ¿Conocieron a alguien? Yo sé que vos sí. No sé, Mansi, si vos conociste algún ídolo futbolístico en alguna de las canchas que Sí, hemos visitaste. jugado cuando jugamos contra los artistas. Yo jugué en la cancha de Platense contra el Club del Clan y la verdad que fue muy divertido, muy divertido. Y en eso siempre estaba de referí. Nimo, Nimo era un desastre. era un desastre. ¿Como referí? No, bueno. Bueno, era un personaje, Yo vamos a ser me acuerdo sinceros. que jugábamos contra los mexicanos en la cancha de Chicago y en un partido me dice, metete, tirate, que cobro penal. Yo no sirvo para eso. Yo si me tengo que tirar es porque me tiraron, no porque me vaya yo a hacer un chile adentro del Era área, no lo fatal. hice. Y él se lo tomaba medio en broma, Sí. el partido de las De mujeres. las mujeres. Pero sí. nosotros no se daba cuenta que nosotros íbamos en serio. Y también conociste a Perfumo y todo el equipo de José. Ah, sí, claro, el equipo de El José, equipo de José. bueno, Chango Cárdenas era el padrino de la academia y la verdad que para nosotros estar en la cancha de Racing, ahora la siento como si fuera mi casa, cómo me tratan en Racing, cómo son conmigo. Creo que fue el primer equipo que realmente aceptó a las mujeres Sí, jugar. por supuesto. Cuando veníamos del Mundial en el 71 ya todavía Sí. faltaba mucho para que lo agarrara AFA, pero el que nos llamó fue Roberto Valverde, un técnico maravilloso. Valverde, tenés razón. Roberto Valverde. La verdad que no, me acuerdo mucho cuando platicábamos atrás de la cancha de Racing y él jugaba, nosotros practicábamos con los varones, con los inferiores, porque no había equipo femenino. Y él jugaba para los chicos. Entonces yo jugaba de dos en ese momento y yo estaba parada y él ya me venía gritando, una Coca-Cola que te paso. Y yo seguía parada. Cuando él llegaba, quería pasarme, me ponía la pierna y él seguía de largo y la pelota quedaba. Y me lo hacía siempre, y siempre pasaba lo mismo. Pero él era terrible como me buscaba. Y vos entrabas, Betty, porque vos hablas de que todas te buscaban, que te pegaban, que no sé. Pero vos entrabas, ¿eras de calentarte o seguías tu juego? Los diarios decían, cuanto más le pegan, más entra. No, es que no me importa, ya estaba acostumbrada. Aparte era muy fuerte, sí, yo la veía jugar y era impresionante. Incluso a Elba Selva, que era flaquita, unas canillitas, pero tenían una habilidad con la pelota. Pegaba la patada porque la pelota ya no estaba. Claro. Por eso el cambio de puesto que hice con él, Claro. Selva,
contra Inglaterra. Porque yo jugaba más adelante de Elba, pero como me marcaba mucho, le dije a Elba, yo bajo un poquito, busco yo la pelota. Entonces ahí fue donde le daba los pases, porque la dejaban sola. Se bajaban conmigo, ¿viste? Me seguían a mí. Y yo a propósito, entonces le daba a Elba la pelota y Elba se lució ese día con los 4 goles que hicieron, ahí donde ganamos, y no lo esperaban. Y si bien ese mundial no fue reconocido, a mí lo que me llamó la atención, que me acercaste vos, Betty, son todos estos recortes de diario, porque en aquella época no se hablaban de los torneos, no se hablaba del mundial, pero sin embargo acá sí se hablaba del torneo de Unión de Espeleta. Son todos recortes en diario Sol de Quilmes. Claro. Ellos iban y sacaban fotos de las jugadoras en Espeleta. Acá hay algunos títulos, por ejemplo, Sanfer, un equipo con historia, más de una década practicando fútbol femenino con buenos resultados. ¿Qué Porque había jugadoras de la selección. Claro. Mira. En Sanfer estaba Teresa Suárez, Sí, estaba Angélica Cardoso, claro. jugadoras de la selección. Había mucho más de 10 Mira, años de antigüedad. esta es Margarita Pinto, Gorrión le digo. Mirtita López. Mirta López, otra jugadora. Estas jugadoras que están acá. Mirá. Eso ya es Minué. Sí, el título Minué del compadre de las goleadas. Bueno, mira, acá está la Mónica Sosa, una jugadoraza. Acá tenemos el Progreso. Ah, sí, acá está la Pepa también. Acá está Unión. Unión de Espeleta. Unión de Espeleta. Aplastante triunfo de la academia. Ahí tenés. Creo que hicimos como 10 goles, que no sé qué no hacía. Sí, dice, la Academia y Juventud Santa María se enfrentaron en primer turno y el conjunto de Avellaneda, que poco a poco está volviendo a los primeros puestos, goleó por 10-1. Y en la academia jugaban 2 uruguayas que yo había ido a buscar. ¿Fuiste vos a buscarlas especialmente? Claro, si yo jugué en Uruguay. Claro. Y ya la conocía, Marta Benaprés y Teresa Quintero. Ahí va Marta Benapré, no sabe lo que era esa jugadora. Una flaquita era. Sí, dos No compañeros sabés lo míos que del era Nacional de Montevideo. Jugaban como los dioses. Yo a veces me pongo, veo los partidos de futsal y digo si llegaban a enfrentarse con las Aparte, pibas. Marta- ¿Quién ganaba? Y no Sí, sé, le iba a costar. yo le tenía fe a ella. Con los mismos años, ¿eh? Sí, No. sí. No, más bien, porque ahora, bueno. No. Ahora en esa época- también podrían llegar ahí, No. pero porque la experiencia, Sí, claro, pero no es lo mismo. la rapidez que tienen las pibas Claro. ahora, olvídate, son unos aviones. Yo no sé, creo que me agarraría problema de cintura si tengo que marcar alguna. Esta, la Gatti. ¿Así era el apellido o le decía? Sí, porque era loca como Gatti, el arquero de Boca. Porque, a ver, a muchas de las pibas le poníamos apodos porque no teníamos ídolas. Ahora que hablas de los apodos, quiero saber por qué Betty, cómo salió el Betty y cómo salió Manzanita o Mansi. Bueno, a mí me decían manzanita porque esto que me pongo colorada, no sé si ahora lo estoy. Y entonces me decía, te estás colorada como un tomate. Y Virginia Andrada le Virginia puso- Andrada, Le puso manzanita. y bueno, y empezó a quedar manzanita, y bueno. No me gustan los apodos. Y te digo que a mí no me pusieron, ninguna jugadora me puso el apodo Betty. Respeto. No. Era Betty García. Yo soy respetuosa con los demás, entonces me gusta que me respeten. Claro, por eso digo, nadie te ponía apodo porque te respetaban. Lo mío viene de chica. Cuando nací mi mamá le mandó poner el nombre a mi papá, que me pusiera tal nombre. Y mi papá en el trayecto se olvidó y me puso Gloria Argentina. Mi mamá se enojó tanto que nunca me llamó por mi nombre. Quedó Betty. Y yo siempre de chiquita fui Porque te Betty. quería- Mi familia me conoce todos por Betty. Después vas a mi familia y decís Gloria y decís, ¿quién es? No saben. ¿Entendés? Y en el colegio me decían García, así que... Y quedó. Y para mí siempre fue Betty García. Una última para ir terminando. Si tuvieran que explicar en pocas palabras cómo eran esos fines de semana en Unión de Espeleta, cómo recuerdan esos torneos, incluso bueno, en Unión de Espeleta y también acá en Excursionistas, cómo recuerdan esos fines de semana de apuro fútbol o apuro futsal. Y esperando que llegara la hora del partido, están en los vestuarios y están pensando, tenemos que salir a jugar, vamos a ver cómo salimos. Terrible, la verdad que sí, para unos jugadores muchos, pero en un partido. Creo que para todas nosotras los fines de semana era una fiesta. Creo que trabajamos toda la semana
pensando en el domingo o sábado domingo que teníamos partido, era nuestro objetivo, no nos importaba más nada, nada, para nosotros es como ahora, cuando nos juntamos, y para nosotros era lo más, no sé cómo te puedo llegar a explicar. Aparte Lo es más una para sensación de nosotros. nerviosismo Sí, en el vestuario. Sí, pensando, bueno, cómo nos va a ir hoy, pensando estrategias, a ver cómo vamos a parar el equipo para enfrentar al otro, con Luis, e incluso con las mismas jugadoras, porque nosotros teníamos eso, de intercambiar, de charlarlo. Muchísimas gracias a las dos No, por este al tiempo. contrario, gracias a vos por No, invitarme. gracias por haberte molestado, qué sé yo, de invitarme a mí. A todas. La historia es de todas. Sí, es la verdad. historia es de todas.